Negocios locales, episodio 20. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, una semana muy fría, por cierto. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar nuestras webs, de cómo analizar keywords. Y hoy vengo a hablar de cómo elegir la categoría que mejor se adapta a tu negocio y algunas herramientas que pueden ayudarnos a conseguirlo y hacerlo de forma muy sencilla. Cuando creas tu ficha de Google My Business, debes optimizarla lo mejor posible, basándote en datos, siempre lo digo, no es lo que pienses o te gusta a ti, sino lo que los datos arrojen. Y siempre dentro de estas decisiones que tienes que tomar, has de adoptar aquellas y priorizar aquellas que te van a ayudar a rankear mejor. Y la elección de la categoría de tu negocio es esencial, ya que determina para qué tipo de búsquedas eres importante y qué tipo de características podrás tener a la hora de usar tu ficha. Por ejemplo, si eres un hotel, no podrás hacer uso de las publicaciones de Google. Si eres, por ejemplo, una institución educativa como una universidad, no tendrás la opción de que te dejen reseñas. Y si, por ejemplo, eres un concesionario de coches multimarca, podrás tener tantas fichas como marcas vendas. Por tanto, la elección de la categoría es muy interesante también, no solo porque te ayuda a rankear, sino por las funcionalidades que luego te va a permitir. Y es que también las categorías impactan en los atributos que van a estar asociados a tu negocio. Si eres un restaurante, los atributos que tendrás pues te permitirán, por ejemplo, introducir menús, la opción de reservar, si tienes horarios principales o secundarios. Por tanto, la elección de la categoría es muy relevante. Dentro del panel de Google My Business, en la barra lateral izquierda, tienes la sección de información. Y cuando haces clic allí, justo debajo de tu nombre, tienes un dibujo de un lápiz que te permite editar la parte de categorías. Puedes seleccionar hasta 10 categorías, pero la principal es la que va a tener influencia a la hora de ayudarte a rankear. Y debes hacerlo, por tanto, con mucho cuidado. Que sepas también que la decisión que tomes en un inicio no es inamovible, lo puedes cambiar, vas a poder cambiarlo cuando desees, pero tienes que entender que ello también afectará al ranking, para bien o para mal, dependiendo de cuán acertado hayas estado en la primera ocasión o en la segunda o cuando tú decidas cambiar. ¿Y por qué es tan importante? Porque la elección de tu categoría, tanto primaria como secundaria, ayuda a Google a entender bien tu negocio. Y si entiende bien tu negocio, es cuando te ayuda a posicionar mejor o peor para las intenciones de búsqueda de los usuarios. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso mejor para elegir la categoría de tu negocio. Y te voy a dar 4 pasos muy sencillos con los que podrás determinar cuál es la mejor categoría que se adapta a tu negocio local. Primer paso, crea una lista que incluya el tipo de negocio que tienes y sus posibles variantes. Por ejemplo, restaurante, hamburguesería, parrilla, restaurante familiar, restaurante italiano. Busca todas las variaciones. Y luego también haz una lista de productos y servicios que ofreces, como comida para llevar, catering. Si tienes una tienda de ropa, podrías poner, por ejemplo, ropa de hombre, ropa de mujer, zapatos, complementos. Así que, primer paso, haz una lista que incluya toda esta información. El segundo paso que debes hacer es analizar el volumen de búsquedas que tienes para cada una de las palabras que has apuntado en esa lista. Hay una extensión de Google Chrome que se llama Keyword Surfer que te da esta info y también tienes herramientas como la de SEMrush o Ubersuggest de Neil Patel. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Y por ejemplo, ¿qué te puedes encontrar? Que si eres un restaurante mexicano, tienes por ejemplo en España un volumen de búsquedas para restaurante mexicano precisamente de 22.000 búsquedas al mes. Y sin embargo, restaurante de tacos tiene 50. Por tanto, eso te da una idea
de cuáles son las opciones que debes priorizar por encima de las otras. Así que ordena tu lista de palabras de más búsquedas a menos búsquedas, y lo normal será que quieras ir a las palabras de mayor volumen de búsquedas. Pero puede haber excepciones en función del tipo de negocio que tengas o el nivel de competencia que haya para esa palabra en concreto. Luego haremos una breve mención al final con la que creo que quedará muy claro. Y si quieres conocer un poquito más en detalle todo este tema de análisis de búsquedas, de keywords, la semana pasada hice un especial de análisis de palabras claves muy interesante, que os dejo el enlace en las notas del programa porque complementan perfectamente y muy bien este episodio que estamos haciendo hoy. El tercer paso es identificar a nuestros competidores y las categorías que están empleando. Para ello, tenemos que analizar nuestros competidores de referencia en el ámbito local. Dependiendo de tu negocio, el área que vas a tener que analizar es más o menos extensa. Por ejemplo, un bar tendrá que analizar los bares de 2 o 3 calles más próximos a él. Pero una tienda de ropa deportiva de una marca específica tendrá que buscar en un radio de acción más amplio, porque no hay tiendas de este tipo con la misma frecuencia con la que te encuentras un bar. ¿Y cómo identificar las categorías que están usando tus competidores? Bueno, pues ha salido recientemente una extensión de Chrome llamada GMB Spy, Google My Business Spy, espía, que te dice en el Local Finder o en Google Maps. Os dejo enlace en las notas del programa para que sepáis qué es el Local Finder y Google Maps, cómo encontrar las fichas de los negocios en ambos sitios. Bueno, pues esta extensión te dice cuáles son las categorías que están empleando las empresas que tú selecciones, ¿vale? Y por supuesto, estate atento a las categorías que estén usando en primer lugar, porque es la categoría utilizada en primer lugar, la principal, la que más ayuda a rankear. Una vez que tengáis seleccionada vuestra categoría principal y secundarias, no creáis que el trabajo se queda ahí. No, hay que estar revisando continuamente si aparecen nuevas categorías que puedan ser de interés para vuestro negocio y que os ayuden a rankear mejor. De hecho, hace 2 semanas o 3 os contaba cómo había aparecido nuevas categorías, como era tema de cuidador de gatos, alimentador de gatos, algo así, que no recuerdo bien el nombre de las categorías. Bueno, pues es importante conocer si aparecen nuevas categorías y que afectan a vuestro negocio para introducirlas, porque eso os ayudará, ya os digo, a rankear mejor. Y mientras los competidores se enteran de que ha aparecido o no ha aparecido una nueva categoría, vosotros ya lo estáis aprovechando, y eso os da una ventaja competitiva temporal que hay que saber aprovechar. Para saber esas nuevas categorías hay una herramienta que se llama Plepper, os dejo el enlace en las notas del programa, que nos puede venir muy bien. Y este sería el cuarto paso. ¿Y por qué nos puede venir también muy bien? Porque a lo mejor en alguna ocasión puede que no encuentres cuál es la categoría que más se adapta a tu negocio. Entonces, bueno, a través del buscador de Plepper puedes encontrar diferentes alternativas que pueden ser interesantes, como puede ser, por ejemplo, una empresa dedicada a la detección de amianto. A mí es que esta parte me hace mucha gracia, porque no sé si habéis visto alguna vez el programa de decoración de los hermanos Scott. A mí me encanta. Yo cada vez que lo veo quiero decorar mi casa. Bueno, pues no sé qué ocurre, pero siempre que van a hacer la reforma de la casa en cuestión, siempre encuentran amianto. Entonces, bueno, pues tienen que llamar al proveedor de amianto, se van los propietarios durante no sé cuántas semanas, no se puede entrar porque hay que limpiar, etcétera. Bueno, pues esa empresa de reformas, a lo mejor como categoría secundaria podría tener la categoría de detección de amianto. Entonces, bueno, a lo mejor no se te había ocurrido, pero es que si ofreces ese servicio, ¿por qué no ponerlo como categoría secundaria? Entonces, esta herramienta de Plepper es muy interesante porque puedes hacer búsquedas y puedes encontrar cosas muy interesantes que no tenías en la cabeza y que te vienen muy bien para tu negocio. También es cierto que cuando empiezas a meter las categorías en Google My Business, la propia herramienta te muestra posibles opciones que pueden concordar con la categoría que estás poniendo y te puede venir bien. Pero desde luego, Plepper puedes hacer búsquedas de muchísimos tipos y te da una información mucho más rica. Así que yo os recomiendo que os metáis en Plepper una vez al mes y veáis si aparecen cosas interesantes que, ya os digo, pueden afectar de forma muy positiva a vuestro negocio.
Una de las preguntas que me hacéis también normalmente es ¿cuántas categorías podéis poner? Bueno, pues podéis poner una principal y hasta 9 secundarias, pero siempre y cuando sean relevantes y aplicables a vuestro negocio. En su momento existía la creencia de que poner un número elevado de categorías podía diluir la fuerza del ranking de la categoría principal, pero de hecho se ha demostrado que pasa justamente lo contrario. Se ha hecho un estudio donde se hicieron 2 aproximaciones, dejando la categoría principal intacta. En la primera aproximación se quitaron categorías y no se observó mejora en el ranking por el hecho de que quedara menos diluido el tema de la categoría. Y la segunda aproximación se pusieron nuevas categorías y no pasó nada, excepto que en el caso de que la categoría secundaria que se puso fue tan relevante para el negocio que le hizo mejorar. Por tanto, eso de que poniendo más categorías se diluye la fuerza de la categoría principal en el ranking, ya os digo que es falso, que se ha demostrado con estudios empíricos, y si ponéis categorías relevantes y aplicables a vuestro negocio, os va a ayudar a rankear mejor. ¿Y qué ocurre si Google no tiene la categoría específica de vuestro negocio? A ver, Google tiene entre 3.000 y 4.000 categorías, así que es poco probable que no encuentres una categoría para tu situación. Si no la encuentras, pues pon aquella que se acerca más a tu negocio y después compleméntalo con la descripción, con las imágenes y las publicaciones de Google My Business para mostrar todo lo que puedes ofrecer. No obstante, sí que puedes solicitar a través del foro de Google My Business revisiones de las categorías, y concretamente hay un caso muy ilustrativo de una periodoncista que se dedica al tratamiento de las enfermedades de las encías, que solicitó que se modificara una categoría que decía que era periodoncista con implantes dentales, y decía que el tema de los implantes dentales lo podía llevar un cirujano oral, un dentista normal, un cirujano maxilofacial, o sea, que no era algo específico del periodoncista, que no me sale. Entonces, al final lo que se hizo fue separar, y por un lado poner la categoría de periodoncista y por otro lado la categoría de implantes dentales. Entonces, bueno, pues oye, esta persona lo hizo, lo demostró con muchísima documentación y bueno, y al final pues Google reaccionó. Así que si no encontráis vuestra categoría específica entre las 3.000, 4.000 que tiene, siempre tenéis estas opciones de argumentar vuestra decisión en los foros de Google My Business. Y otra pregunta que también me hacéis muy frecuentemente: ¿cómo sé que he elegido la categoría correcta? Bueno, pues la verdad es que cuando seleccionas la categoría, de repente no aparecen destellos ni música celestial diciéndote que has elegido la mejor categoría. ¿Cómo lo puedes saber? Pues analiza lo que hacen los competidores y haz pruebas. Cambia tu categoría, miras a ver en los análisis de datos si caen las impresiones y el tráfico de tu web, y seguramente si no has elegido bien verás cómo el volumen del tráfico cae y el volumen también de las impresiones. Pues vuelve para atrás y sigue haciendo cambios, así hasta que veas que los resultados, oye, pues son más satisfactorios. Y lo que os comentaba antes, ¿cuándo deberías elegir una categoría menos popular? Bueno, pues puede ser que te interese elegir una categoría menos popular cuando no apareces en el mapa para la búsqueda, ya sea porque no estás lo suficientemente cerca, que ahí tendrías que trabajar todo el tema de autoridad y relevancia, pero también puede ser que la categoría esté muy concurrida y entonces te deje en posiciones muy alejadas. Entonces ahí quizá te puede interesar una categoría de menos volumen, pero que al aparecer en primeras posiciones en ese local pack te lleves más impresiones, más conversiones, y la suma de esas impresiones y esas conversiones compense lo que pierdes de no poner la categoría principal. Por tanto, tampoco te ciegues en poner lo que más volumen tiene si no rankeas bien. Es ahí, en esos casos, donde te puede interesar poner categorías menos populares. Así que bueno, yo espero que con lo que hemos visto hoy te haya ayudado para saber elegir cuáles son las categorías que te van a ayudar a rankear mejor y sobre todo te va a ayudar a posicionar mejor respecto a tus competidores. Y recuerda lo que dicen los datos, no lo que te interese a ti o lo que tú consideres que es mejor. Os doy el ejemplo aquí de un jardinero, creo que ya lo he puesto en algún episodio anterior, que resulta que tenía como categoría principal oficina central.
Y me lo discutía porque tenía 2 sedes y me decía, no, es que esa sede, sobre todo trabajo con clientes y en esta es la oficina central porque yo aquí gestiono la contabilidad, toda la información con proveedores y aunque vendo también a clientes, pero esta es mi sede central. Y yo decía, pero es que no puedes poner oficina central porque eso no te ayuda a posicionar. Y es que además él decía, es que no entiendo por qué no posiciono. Y yo le decía, pues es que te lo estoy diciendo, no posicionas porque has puesto como categoría principal oficina central y eres un jardinero. Y ya os digo, me lo discutía y al final, en el momento en que se cambió solamente eso, los resultados empezaron a aparecer y empezó a tener muchísimas impresiones y muchísimas más llamadas de clientes y eso al final afectó a la conversión. Por tanto, lo que digan los datos, no os obcequéis con lo que queréis, con lo que consideráis, lo que creéis, lo que digan los datos. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y sobre todo que lo podáis aplicar con éxito en vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Se agradecen muchísimo. Así que nada, animaros los que no lo habéis hecho, que ya os digo que me viene muy bien. Gracias también por vuestros comentarios y me gustas en iVoox. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, te explico cómo. ¿Y dónde lo podéis encontrar? En lauraalfonso.com/cursos. Así que nada, ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volvemos a escuchar. ¿Dónde? Pues aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!